En este video explicaremos el boom petrolero y la deuda externa del Ecuador en las décadas de los 70. Comencemos por la ubicación geográfica del Ecuador. Es un país ubicado geográficamente en la costa noroccidental de América del Sur. Limita por el sur y el este con Perú y con Colombia por el norte. Ecuador cubre un área de 256.370 kilómetros cuadrados de tierra y es el tercer país más pequeño de Sudamérica, después de Uruguay y las Guayanas. La deuda externa. La deuda externa ecuatoriana surge mucho antes de que el Ecuador se constituyera como república. Sin embargo, en la década de los 70, el petróleo trajo un cambio drástico a la economía del Ecuador, ya que con el bloqueo petrolero de los países árabes aumentó el precio de 2.5 a 32.5 dólares y favoreció la explotación. Después del derrocamiento de José María Velasco Ibarra, Guillermo Rodríguez Lara asumió el poder, trayendo a Ecuador una dictadura militar. Quiso administrar el auge petrolero, que se venía incrementando, pero esto ocasionó que la banca internacional otorgara grandes cantidades de préstamos, basándose así en el alto precio del petróleo y de la economía del país. Ese dinero no fue bien utilizado y las desigualdades sociales aún existían. El boom petrolero. Así también surgió el boom petrolero que dio inicio a una supuesta solución de la economía ecuatoriana, que en ese entonces se vio afectada por diferentes factores. Uno de ellos, el convertir la deuda privada en pública, a realizarse la importación y exportación del crudo que favoreció al principio al país, pero después decayó agresivamente. Nace la dolarización, que fue parcialmente beneficiosa, aunque perjudicó a la población al convertirse los sucres en dólares, dejando el dinero del pueblo congelado en los bancos. El capital de los ciudadanos disminuyó, creando así exuberantes pérdidas y la migración forzada al no encontrar fuentes económicas para poder solventar sus gastos, pero así aumentando el ingreso de remesas al Ecuador. En la década de los 80, con el presidente Osvaldo Hurtado siendo uno de los personajes influyentes, el precio del petróleo bajó nuevamente, dejando a Ecuador con una enorme deuda con la banca internacional. Otros factores, como el fenómeno del Niño de 1970, llevaron a que la deuda incremente y el Estado tuvo que tomar otras medidas para poder mantenerse, como la reducción de subsidios e incremento del precio del combustible, entre otros. Se conoció un método llamado la sucretización, hecho por Osvaldo Hurtado, que decidió asumir la deuda de empresarios, banqueros y personas particulares en dólares, a cambio de que ellos paguen en sucres al Banco Central con bajos intereses. Con ello, la deuda privada, que era de 1.628 millones de dólares, se convirtió en una deuda pública. Las causas principales que conllevaron a que el país sufriera un endeudamiento agresivo fue el mal manejo del capital y sus recursos, que causaron un desbalance en la economía ecuatoriana. Cuando surge el boom petrolero, el petróleo es exportado. La banca internacional otorga grandes cantidades por las ganancias del mismo, que quedan bajo un gobierno injusto, lleno de dictadores, que demandaron préstamos millonarios innecesarios, los cuales favorecieron a muchos políticos corruptos, que dejaron sus supuestas ganancias en paraísos fiscales, libres de impuestos, evadiendo sus responsabilidades con el pueblo, más bien heredándoles una deuda que de privada pasó a ser pública, sin mencionar que devaluaron su moneda y causaron la migración de los ciudadanos a países europeos. La crisis se vio agravada por la guerra de Paquilla y el fenómeno del Niño. Entre 1982 y 1983, Ecuador entró en mora con los acreedores internacionales y se vio obligado a tomar medidas como la reducción de subsidios, las devaluaciones constantes, incremento del precio de combustibles, entre otros. Las consecuencias fueron la inestabilidad política, social y el estancamiento del desarrollo de la nación. Durante esta década creció la sociedad de consumo, se afianzaron los sistemas productivos capitalistas. En 1973 se crea la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, para prohibir las exportaciones petroleras de los países árabes a los países que apoyaban a Israel en los conflictos bélicos con Líbano y los otros países árabes.